Buenas, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Hoy sí ya vamos a entrar a tercer parcial. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Entonces, el primer tema del tercer parcial son subprocesos. Quiero aprovechar hoy para explicar cómo se modifica un pseudocódigo aplicando subprocesos. Y mañana voy a hacer un ejercicio mucho más práctico implementando el tema para que nosotros ya miremos cómo en uno de los ejercicios que hemos desarrollado anteriormente, en parciales anteriores, podemos modificarlo y en su lugar pues poder implementar subprocesos. Voy a referirme que a un subproceso es como un pequeño segmento de código que cumple con una o varias funciones específicas. Si hacemos una analogía con lo que nosotros conocemos, podríamos decir que un subproceso, en el caso de lo que son las calculadoras, que tienen funciones matemáticas, que uno calcula la potencia, algoritmo, ¿verdad? Seno, coseno, etcétera. Cuando uno hace ese tipo de cálculos, realmente uno solo le proporciona los datos a la calculadora y la calculadora que ya está programada pues con esas funciones es la que realiza esos cálculos con los datos que nosotros les hemos proporcionado. No es lo mismo decir que yo voy a calcular la raíz cuadrada de 20 que decir yo voy a calcular la raíz cuadrada de 50. O sea, es el mismo proceso, obviamente, para calcular la raíz cuadrada, pero como yo estoy proporcionando un dato, en primer lugar 20 y en segundo lugar 50, pues el resultado va a ser diferente. Pero la codificación que tiene la calculadora para poder determinar cómo se calcula la raíz cuadrada, pues es la misma. ¿Qué es lo que hay dentro de la calculadora para que pueda pues determinar todas esas ecuaciones o funciones matemáticas? Pues tiene pequeños programitas que se llaman funciones. Voy a utilizar ahorita la función para calcular el coseno de un número. Voy a utilizar la función, y si es una calculadora financiera, ¿verdad? Para determinar la amortización. Es más, si ustedes han utilizado también las hojas electrónicas están llenas de funciones. ¿Ah? Ustedes, por ejemplo, ya no tienen que calcular el interés compuesto, hacerlo a mano me refiero, sino que la hoja electrónica ya trae incorporada la función para calcular interés compuesto. Ustedes simplemente utilizan esa función y proporcionan los datos con los cuales esa función va a trabajar. Permítanme. Es lo mismo, lo que pasa con la calculadora, lo que pasa con las hojas electrónicas, es exactamente la misma situación que ya traen incorporados pequeños programitas a los cuales nosotros conocemos como funciones y que se encargan de realizar cálculos específicos. Ese es el principio bajo el cual nosotros vamos a trabajar. Lo vamos a ver en esta clase de metodología, la verdad, muy superficialmente, solo para que ustedes entiendan el concepto. A donde sí en realidad lo van a empezar a implementar ustedes desde el primer parcial es a partir del lenguaje 1, porque lo que son subprocesos es la base de la programación. No podemos nosotros programar sin poder implementar subprocesos. Los subprocesos se dividen en funciones y procedimientos. Ahora más adelante voy a explicar la diferencia entre ambos. Pero ambos se basan en el principio de que son fragmentos de código que cumplen con funciones, o digamos lo mejor, con tareas predeterminadas.
Aquí lo que yo tengo pues es diría yo, un pseudocódigo normal. Si yo les dijera a ustedes, permítanme, volvamos a ejecutar. Si yo les dijera a ustedes, pues que quiero que me escriban 3 títulos y ambos los subrayen. Entonces lo que estamos haciendo es imprimir los 3 títulos, primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo, y después hacer el subrayado. Pero el subrayado lo vamos a hacer utilizando un ciclo. ¿Cómo voy a hacer este subrayado utilizando ciclos? O sea, hasta ahorita, ojo, no estoy hablando nada de sus procesos. Solo estoy haciendo referencia a cómo vamos a hacer el subrayado. Doña Yolani, eso es lo que copiamos en la clase de Freddy. Permítanme. Lick tiene apagado el micrófono. Disculpen. Les estaba diciendo que cómo vamos a hacer el proceso de hacer este subrayado. O sea, no hacerlo a mano. A mano significa que voy a poner aquí en este escribir 20 guiones. Fíjense que yo solo tengo uno. Pero este subrayado está formado por 20. Entonces, lo que voy a hacer es un ciclo que se repita 20 veces, que me imprima este único guión. Ahora, estoy implementando un tercer ciclo de repetición que se llama para, que es el que vamos a estar usando en este tercer parcial. Pero se basa en los principios de los otros ciclos que nosotros hemos visto. ¿Cuáles son esos principios? Tener una variable de control, darle un valor inicial y fijar un límite para el ciclo, hasta dónde va a llegar. El ciclo para es mucho más fácil de manejar. Miren, porque yo aquí no tengo una expresión lógica. X en este caso sería mi variable de control. Entonces yo digo, para X, ¿cuál va a ser su valor inicial? Pues quiero que empiece en 1. ¿Cuál va a ser el ciclo? Entonces el mismo ciclo para me dice con la palabra hasta dónde va a llegar el ciclo, hasta 20. Así que de 1 a 20 hay 20 repeticiones. Para X igual a 1 hasta 20, hacer. Es lo que viene a continuación, es el bloque que se repite. Todo lo que está en para, entre para y fin para, es lo que se va a repetir. En este caso, estamos repitiendo 20 veces esta instrucción. Escribir un guión. 20 veces. Ahora, escribir sin saltar. ¿Por qué? Porque si yo escribo con salto, me va a escribir los 20 guiones, pero en 20 filas diferentes, en 20 líneas. No, en la misma línea yo quiero imprimir ese guión. Entonces, este es un ejemplo de cómo puedo hacer ese subrayado. No tiene mucha ciencia.
sea, es un proceso simple porque lo que buscamos es después mejorar este proceso que estamos viendo en este pseudocódigo implementando subprocesos. Así que yo les estoy diciendo, son 3 títulos y son 3 subrayados. Estoy repitiendo el mismo ciclo que tengo desde la línea 7 hasta la línea 10. Bien, lo estoy repitiendo ¿cuántas veces? Aquí está. 1, 2, 3 veces. Y hace exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Hace exactamente el mismo subrayado. 1, 2, 3 veces. O sea que yo estoy codificando, estoy incorporando líneas de código para un proceso que es exactamente... Permítanme. Aquí al lado izquierdo. ¿Sí? Para un proceso que es exactamente el mismo proceso. Bien, entonces esta no es una forma eficiente de hacer las cosas. Equivaldría a que en la calculadora, cada vez que ustedes tengan que determinar el algoritmo de un número, en lugar de hacerlo a través de la función que ya existe una sola vez dentro, ¿verdad?, del almacenamiento de la computadora, ustedes por cada vez que calculan un algoritmo, lo hicieran a mano, utilizando la calculadora. O sea, hicieran todo el proceso matemático para llegar al resultado, ¿verdad?, de esa ecuación. Entonces, es una manera ineficiente de trabajar. ¿Cómo podemos mejorar, ¿verdad?, en forma de estar eliminando codificaciones innecesarias? Esto se conoce como redundancia. Escribir las mismas líneas de código de manera innecesaria. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la redundancia para optimizar nuestro código? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta antes de que pasemos al siguiente pseudocódigo. Bueno, pasemos al segundo, que es una versión mejorada del pseudocódigo que ustedes tienen en pantalla ahorita. Aquí está. Aquí ya sí estoy incorporando lo que se conoce como subproceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me di cuenta que en mi primer pseudocódigo este ciclo es exactamente el mismo. ¿Verdad que es el mismo? Que yo lo escribí 3 veces. Para x igual a 1 hasta 20 y se imprime un guión 20 veces. Aquí hago lo mismo. Aquí exactamente lo mismo de los 2 anteriores. Entonces yo me di cuenta de que puedo optimizar este código. Y lo que identifiqué son esos ciclos que se repiten de forma innecesaria. Entonces ahora estoy bajo el principio de los subprocesos. Entonces yo digo, bueno, ese código que en varias partes de mi pseudocódigo se repite una y otra vez, ¿por qué mejor yo no lo pongo dentro de un subproceso? Lo programo una sola vez y cada vez que necesite hacer el subrayado, ya no tengo que codificar. Simple y sencillamente llamo al subproceso, tal como en una calculadora, cada vez que yo necesito calcular algo, presiono la tecla. ¿Qué es lo que pasa en la calculadora cuando yo presiono la tecla de una de esas funciones matemáticas o financieras? Bueno, que estoy llamando a un subproceso que ya está dentro de la calculadora. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, cada vez que yo necesite subrayar, voy a llamar al subproceso cuya tarea es hacer un subrayado. Mi nueva versión del pseudocódigo queda así. Estoy imprimiendo los títulos. Primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo. Pero vean que aquí yo ya no tengo el ciclo que tenía en la primera versión. Miren, ya no tengo 3 veces el mismo ciclo. ¿Qué es lo que tengo en su lugar? Una palabra que dice subrayar. ¿Y esto qué será? Bueno, ese es el nombre de mi subproceso. Bien, de mi programita que se encarga de subrayar. Bueno, ahora,
Como yo tengo o estoy invocando, llamando a este subproceso, en algún lado tiene que existir el código de este subproceso. ¿A dónde? En este caso, lo vamos a colocar en la misma pantalla donde nosotros tenemos el pseudocódigo o algoritmo. De manera tal que ahora vamos a tener un algoritmo o pseudocódigo que va a ser el principal y voy a tener un pseudocódigo que es el del subproceso. ¿Por qué a este se le va a conocer como el código principal? Porque es el que se encarga de llamar o de utilizar a los demás programitas o subprocesos. Ejecutemos. Visualmente, la ejecución es exactamente la misma de la primera versión de nuestro algoritmo. 3 títulos y los mismos subrayados. Así que yo logré hacer los mismos subrayados solo con un ciclo. En lugar de aquí, programar un ciclo. Aquí, programar otro ciclo y aquí programar otro ciclo. No. Ahora lo que yo tengo es 3 llamadas al subproceso que se encarga de subrayar, el cual se encuentra aquí codificado una sola vez. Es exactamente el mismo ciclo que yo tenía en la primera versión, escrito una sola vez, repito, y colocado dentro de un subproceso. ¿Cómo defino el subproceso? Bueno, empiezo con la palabra subproceso y a continuación le pongo un nombre. Yo le llamé subrayar. De la misma forma que yo le pongo nombre a las variables, yo tengo que ponerle nombre a los subprocesos para poderlos identificar en mi código. Y aquí tienen ustedes el código de mi subproceso. Esto se va a ejecutar, este subproceso que va de la línea 17 a la línea 22, se va a ejecutar cada vez que en el algoritmo principal se encuentre una llamada al subproceso. Así que en la línea 4, cuando el compilador llegue a la línea 4, dice subrayar, subrayar, subrayar tiene que ser un subproceso. Así que voy a ir a buscar el código de ese subproceso. Ah, aquí está el código. Lo voy a ejecutar. Lo ejecuta, aparece el subrayado en la pantalla, llega al final de subproceso y ojo, siempre que yo tengo el final de un subproceso, el control se regresa al programa principal. Exactamente en el punto donde fue invocado el subproceso. A que yo terminé de ejecutar esto, encontré un fin de subproceso, me regreso al programa principal. Ya ejecuté, subrayar, sigo con la siguiente línea de código. Ok, la siguiente línea de código, otro título, segundo ejemplo. Y como ese también tiene que estar subrayado, vuelvo a llamar al proceso de subrayar. Entonces, como hay una llamada, ¿qué hago? Ir, buscar el subproceso para ejecutarlo. Subproceso, subrayar. Y nuevamente ejecuto. Se hace el segundo subrayado, llega al final de su proceso. Cuando encuentro este final, tengo que regresar el control al pseudocódigo, al algoritmo principal, justamente en el punto donde fue invocado el subproceso. Ya ejecuté esto, me voy a la siguiente línea de código. Otro título, escribir tercer ejemplo. Bueno, entonces en pantalla aparece ese título, tercer ejemplo, pero también tengo que subrayarlo. Bueno, entonces nuevamente voy a invocar al subproceso que hace el subrayado. Aquí está. Subrayar. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace? Va a buscar el subproceso para ejecutarlo. Ejecuta el proceso, llega al final del mismo y retorna el control al código desde donde fue llamado. O sea, retorna el control acá. Ejecutó este subproceso subrayar, entonces se va a la siguiente línea de código y en este caso es el final del algoritmo. Así que esta es la versión un poco mejorada del primer pseudocódigo que les mostré. Revisen, por favor.
Y yo quiero que me explique en el subproceso subrayado en sí que es la variable sin saltar. Eso lo que hace es que no es una variable, es una instrucción. A escribir le podemos agregar el sin saltar, porque lo que yo quiero es que este guión me lo repita 20 veces, pero en la misma fila, en la misma línea. Bien, no quiero que me haga salto de línea. ¿Por qué? Porque mi subrayado consiste en repetir 20 veces ese guión, pero en la misma línea. Si no, me lo imprimiría para abajo, las 20 veces. Entonces si yo no tendría sin saltar, entonces escribiría para abajo. Si tendría solo escribir, saltaría para abajo. Probemos. Así. Mire, los guiones. Ya. Que Ok. estaba en duda con eso. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces el subproceso no puede ir dentro del algoritmo. Y la otra pregunta que tenía, ¿en el para siempre será una X o le podemos poner otro tipo de variable? Ok, no, el subproceso, a ninguna subrutina, subproceso puede ir dentro del código principal, ¿verdad? Puede ir antes, o sea, antes de esta palabra algoritmo que indica el inicio del código principal, o puede ir después. Eso lo da la sintaxis de cada lenguaje, pero nunca dentro. Lo que va dentro del código principal es el llamado que nosotros hacemos para que el subproceso se ejecute. O sea, esto de aquí, de la línea 4, de la línea 7, de la línea 10. Nunca, esto se llama el cuerpo, que ya es el código del subproceso. Nunca lo vamos a colocar dentro del algoritmo principal. Y en cuanto a la segunda pregunta, esta es una variable normal. Usted puede utilizar cualquier variable para controlar el ciclo para, siempre y cuando esa variable sea de tipo entero. Ok, gracias. Ok. Es como les decía, esta es la versión un poquito optimizada de lo que teníamos en el primer ejemplo. Entonces, ok, ya me ahorré escribir 3 veces este ciclo. Ya solo lo tengo una vez y dentro de un subproceso. Pero se podría optimizar más esto, aprovechar de mejor manera las funcionalidades que me dan las subrutinas o subprocesos. Bueno, miremos la tercera versión. Siempre bajo el concepto de 3 títulos y subrayarlos cada título. A ver, ahora yo tengo algo diferente aquí, porque yo ya en mi algoritmo principal, yo ya no tengo 3 veces esto. Escribir primer ejemplo, escribir segundo ejemplo, escribir tercer ejemplo. Bueno, ¿qué pasó acá? Que yo todavía lo optimicé más, porque yo estaba analizando y miro, pues si estas 3 líneas de escribir realmente son lo mismo. Es una acción de escribir, solo que lo que envío a escribir es que una cadena de caracteres diferente en cada caso, pero en realidad la tarea es escribir una cadena de caracteres. ¿Qué no puedo yo optimizar esto para no tener que poner la línea escribir tantas veces? Pero ojo, ojo, se trata de escribir un título. El contenido del título puede cambiar, pero de eso se trata, escribir un título. Eso sí lo puedo optimizar, como lo estamos haciendo en la tercera versión. Ok, quité el escribir del código principal y lo que tengo ahora solo son 3 líneas. Y esas 3 líneas estoy llamando al subproceso subrayado, solo que aquí tenemos algo nuevo. ¿Qué es eso? Bueno, de la misma manera, da que cuando ustedes, vaya, por ejemplo, en la calculadora, algo sencillo.
¿Verdad que tiene la calculadora la tecla de calcular un número al cuadrado? ¿Verdad que sí la tiene? Ok, entonces, si yo presiono 5 y después presiono la tecla de calcular al cuadrado, entonces me da 25. Ahora, si después yo presiono 4 y después presiono la tecla para elevar al cuadrado, 4 por 4, 16. Se ejecutó 2 veces el mismo proceso, elevar un número al cuadrado, solo que se ejecutó con diferentes datos. Primero con el número 5, después con el número 4. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ejecutar 3 veces el proceso de subrayado, pero dándole diferentes valores. Ahora estamos incorporando 2 cosas. Estamos incorporando el título. Yo ya sé que tiene que escribir un título, solo que yo le estoy diciendo qué título va a escribir. Y también estoy aprovechando para que el subrayado pueda ser de diferente largo o longitud. Entonces, cuando a un subproceso se le dan datos para que trabaje, como el de la calculadora, que yo primero le di el dato 5, el número 5, y después yo le di como dato el número 4 para que trabajara, esos datos se les conoce con el nombre de argumentos. Argumentos son los datos que nosotros proporcionamos a un proceso para que trabaje con ellos. Yo estoy dando 2 argumentos a este proceso de subrayado. El primero va a ser lo que va a imprimir como título, o sea, el contenido del título. Ya se lo estoy dando como argumento. Y el segundo es el número de veces que el ciclo se va a repetir. Con esto yo tengo la ventaja de que le estoy indicando qué tan largo es el subrayado que va a imprimir en ese momento. Ejecutemos. Aquí está. Vean, los títulos siguen siendo los mismos. Primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo. Pero yo ya no escribo 3 veces la instrucción escribir, valga la redundancia. Yo ya no coloco en mi código 3 veces la instrucción escribir. Una sola vez, que es la que está en la línea 13. Pero ya forma parte del subproceso. Bien. Analicemos. La primera vez que yo invoco al subproceso subrayado, le estoy pasando 2 datos. El texto que va a usar como título, en este caso, primer ejemplo. Y le estoy pasando también otro argumento, el número 10. Entonces, estos 2 datos los va a recibir el subproceso. Esto que está entre paréntesis son los datos. Está indicando, me enviaron 2 datos. Entonces, esos datos yo los voy a guardar para trabajar con ellos. ¿Dónde los voy a guardar? Dice el subproceso. En texto y en cantidad. O sea, primer ejemplo se guarda en texto, 10 se guarda en cantidad. Como ya los tiene, ya los recibió el subproceso, ahora sí puede trabajar con ellos. Los datos que recibe un subproceso se conocen como parámetros. Parámetros. Los datos que se envían a un subproceso se llaman argumentos. Pero cuando el subproceso recibe esos datos, ya aquí se les conoce como parámetros. Bueno, es la primera vez que que invocamos al proceso subrayado. ¿Con qué datos vamos a trabajar, muchachos? ¿Qué datos está recibiendo acá en texto? Primer ejemplo, ¿Y en cantidad? 10. 10. Ok, entonces cuando yo venga y diga escribir texto, ¿cuál es el contenido de texto? Primer ejemplo, es lo que imprime aquí, primer ejemplo. Y después este ciclo que me sirve para hacer el subrayado dice que se hace desde 1 hasta cantidad. Ya no tiene un límite fijo como en las versiones anteriores, sino que ahora el límite es una variable, cantidad. ¿Cuál es el valor de cantidad la primera vez que ejecutamos este subproceso? Miren, la primera vez que llamamos al subproceso le pasamos 10. Este 10 se guarda en cantidad. Así que este ciclo se hace desde 1 hasta 10. Por eso, este primer subrayado se mira más corto, porque aquí hay 10 guiones.
se repitió 10 veces el ciclo. La segunda vez que yo invoco al subproceso de subrayado, ¿qué argumentos le paso? Segundo ejemplo, 50. Este segundo ejemplo, el proceso lo recibe ¿a dónde? En texto. Y este 50, ¿dónde lo recibe? En cantidad. Así que va a trabajar con los datos. Segundo ejemplo, 50. ¿Qué va a imprimir aquí? La segunda vez que ejecute el subproceso. ¿Qué se imprime? En la línea 13. ¿Qué datos le pasamos en la línea 6? Que es la segunda vez que llamamos al subproceso. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a imprimir la segunda vez que ejecute el subproceso? Segundo ejemplo, porque es lo que está recibiendo. Segundo ejemplo, se guarda en texto. 50 se guarda en cantidad. Así que escribir texto es el contenido de texto, que es segundo ejemplo. Este ciclo, ¿cuántas veces se va a hacer? 50. Exacto. Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces la segunda vez que estoy ejecutando este subproceso, el ciclo se va a repetir 50 veces. Vean por qué esta línea es tan larga. Porque aquí hay 50 guiones. ¿Qué va a pasar la tercera vez que invoquemos al mismo proceso de subrayado? Le estamos pasando también 2 datos. Tercer ejemplo. Este argumento, tercer ejemplo, se va a guardar aquí en texto. Este segundo argumento, el número 26, se va a guardar en cantidad. De manera tal que cuando vengamos y digamos aquí escribir texto, lo que se va a escribir es tercer ejemplo, porque es el valor actual de texto. Y el ciclo, ¿cuántas veces se va a repetir, muchachos? 26. Exacto, miren, aquí hay 26 guiones. ¿De qué fue lo que pasó aquí? Llamé 3 veces al mismo subproceso, pero por cada vez le pasé 2 datos diferentes. Miren, datos diferentes. Por eso es que la impresión, que es esta línea escribir de la línea 13, tiene valores diferentes cada vez que escribe. Y por eso es que los subrayados son de diferente longitud, porque el segundo argumento indica el número de veces que el ciclo se repite. Entonces, repito, los datos que nosotros le pasamos al subproceso se llaman argumentos. Cuando el subproceso recibe esos datos, se le llama parámetros. Revisen, por favor. Liz, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros podemos poner? ¿Cuántos parámetros podemos poner? Mire, no sé la cantidad exacta, porque eso dependería. La norma de PCI no sé qué cantidad exacta, pero yo no recomendaría poner más allá de, digamos, unos 5 parámetros, porque este tema no se lo podría responder bien si yo no entrara a un tema de lenguaje 1, que es el tema de ámbito de variables. ¿Ok? Cuando usted lleve ámbito de variables en lenguaje 1, se va a dar cuenta de cuándo es que usted tiene que definir argumentos. Bien, si yo tengo n cantidad, o sea, tengo una lista grande de argumentos, significa que no estoy trabajando bien el ámbito de las variables. Entonces, paciencia con eso, muchachos. Ustedes van a comprender mejor esto en lenguaje 1. Les recuerdo que esto simplemente es una introducción al tema, ¿verdad? No vamos a ver ámbito de variables en metodología. Josué. Licky, ¿usted da esa clase de Sí, la lenguaje doy. 1? Sí, la doy. Ok, A las 9 y a las excelente. 10. Dele, dele. Ok. Ok, les había dicho que revisaran esto. ¿Hay más consultas? Bien. La última observación con esta versión. Y vale para
de aquí en adelante, para siempre que trabajen ustedes con sus procesos. Misma cantidad de argumentos, misma cantidad de parámetros. Significa que si yo paso 2 datos, el subproceso tiene que recibir 2 datos. No puedo pasar aquí 2 datos y que el subproceso solo reciba 1. Entonces hay que respetar la cantidad. Y también hay que respetar el orden. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer argumento? El título. ¿Cuál es el segundo argumento? La cantidad de veces que se repite el ciclo. Entonces yo no puedo poner después aquí al revés. Cantidad, texto. No estoy respetando la secuencia, el orden en el cual yo puse los argumentos. También hay que respetar. Se respeta el número de argumentos versus parámetros y se respeta el orden de argumentos versus parámetros. Ahora, pasemos a la tercera versión. Y la voy a ejecutar. Y ustedes díganme cuál es la diferencia que notan. Que ahora son diferentes. Diferente Que hay 3 parámetros más. hay Vamos 3 a parámetros en el código. Y en la ejecución, ¿qué miran ustedes de diferente? Que son cambia el diferentes símbolo. signos. Diferentes signos para hacer el subrayado. Entonces, ¿qué habrá sido lo que modificamos de este código? En el símbolo. sí, el símbolo está en la variable. Sí, agregamos un argumento y ese argumento se refiere a qué símbolo vamos a utilizar para hacer el subrayado. Antes solo usábamos el guión, estaba implícito aquí. ¿Pero por qué? Yo también puedo decir, no, yo no quiero un subrayado solo con guiones. Yo quiero elegir qué símbolo voy a usar para hacer mis subrayados. Bueno, entonces indíquele al subproceso qué símbolo quiere. Ahora, mi subproceso tiene 3 argumentos. El título, la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo y el símbolo que voy a usar para hacer el subrayado. 3 argumentos. Cada vez que yo ejecute el subproceso, perdón, este recibe 3 parámetros. Aquí el título, aquí la cantidad de veces que se repite el ciclo y aquí el símbolo o signo que vamos a utilizar para hacer el subrayado. ¿Qué es lo que se ve modificado en el código del subproceso? Que yo ya no pongo escribir sin saltar el guión, no. Ahora yo digo, escribir sin saltar símbolo, de manera tal que el contenido de esta variable símbolo es lo que yo voy a escribir. Es la única modificación. Le pusimos un argumento más. Vuelvo a ejecutar. Okay. Ah, no, ya estaba en ejecución. Miren, solo indiqué qué símbolo quería utilizar y lo puse como argumento. La primera vez que lo ejecuto, el asterisco, la segunda vez el guión y la segunda vez el símbolo igual. Queda menos de 1 minuto, cargamos y volvemos a entrar.